¿Has tenido que comprar con tu dinero cosas para usar en el hospital? Sí. ¿Cómo qué? Sí, y comprarle a los pacientes shampoo, desde oxímetros, manómetros, estetoscopio, termómetros, uniformes. Y la famosa frase, por mí tragas, ¿te la han llegado a decir a algún paciente? Ay, es protocolo. Sí. ¿Sí te la han dicho? Sí, pues si eres trabajador de la salud y nunca te han dicho eso. ¿Qué respuesta les das ante esto? Pues ni he tragado, dígale. Empoderadas estamos desde que quisimos estudiar enfermería, que me especifiquen en qué empoderamiento. Yo creo que la justicia laboral para enfermería se ha vuelto un botín político. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Isaac Chávez, soy anestesiólogo y el día de hoy me acompaña la enfermera Karina Yáñez. Vamos a platicar de cómo es ser enfermera en México, de cuáles son los problemas, cuáles son las virtudes, cuáles son las bondades de esta difícil carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que aquí lo más importante es dar una perspectiva en base a lo que nos han hecho llegar a nosotros como movimiento. Soy presidente y representante legal de Movimiento por Enfermería en Sonora, lo cual nos ha permitido tener acceso a información de necesidades de lo que es enfermería en diferentes ámbitos del estado de Sonora, incluso de México. Tenemos alianzas. La capacitación que tengo también me ha permitido tener ese auge actualmente de enfermería intensivista, administración, docencia, maestría en gestión de la salud y estoy haciendo un doctorado en gestión de la salud institucional. Pero me da tristeza porque no todo eso se reconoce en las instituciones, pero sí lo usan. Entonces, hay un caso que fue el caso que ayer nos impactó mucho al profesional de enfermería, a todos los que estamos, que es el caso de Jocelyn. Jocelyn es una enfermera que acudió a un traslado en una ambulancia del ISSSTE. Sabemos que las personas como suplentes o eventuales del ISSSTE no cuentan con ciertas garantías en sus derechos. En este caso específico, ella perdió una pierna. Entonces, la noticia hasta ahorita es que ella hizo todo un proceso sin contar con servicio médico. Muchas personas comentaron en las redes sociales que eso no era posible, entonces sí es posible, nosotros ya hicimos de hecho el último oficio de los que retocamos esos casos, se hicieron ahora el mes pasado, donde pedimos a las autoridades a nivel nacional que dieran garantías de trabajo al personal de ISSSTE. El personal suplente de ISSSTE ha tenido muchas carencias en salud, ellos están ganando algunos 1,900 pesos a la quincena, llevaban atrasos de 3 quincenas sin pagarles. Y estos datos se los doy. ¿Por qué? Porque me llegan a mí los reportes. Yo no puedo hablar nada en lo que yo no tenga con qué comprobar. Pedimos a Sergio Millán, que es el subdelegado médico del ISSSTE en Sonora, puntos específicos para los suplentes del ISSSTE. El primero fue la basificación. Tenemos personas que tienen alrededor de 7 años o más de suplentes o eventuales. Acciones para solventar el déficit de la plantilla. ¿Por qué? Porque las basificaciones no es solamente dar 1 o 2, que hace poco empezaron a dar, sino ver cómo está la plantilla y realmente dar lo que se ocupa. Hay una circular donde ellos nos dieron un cumplimiento, según lo que nos comentan los compañeros, donde la basificación iba a ser a personas que estuvieron en pandemia. Entonces comentan que se les dio base a personas que no estuvieron trabajando en pandemia. ¿Y cómo vamos a saber eso? No lo podemos saber hasta ahorita porque no hay transparencia en el escalafón y en las listas de basificaciones. Algo muy parecido que pasa en el IMSS ordinario y en la parte, sobre todo, del IMSS OPE de bienestar. La parte que nos pedían mucho los suplentes en el ISSSTE, no han tenido vacaciones. Imagínate, 5 o 7 años sin vacaciones, sin servicio médico, sin poderte ausentar, sin tener todo eso, sin tener tu pago puntual. Este es uno de los oficios donde ellos nos hacen y nos digan a llegar a unas firmas. Se dirigió a Sergio Millán Ceseña, se dirigió a Juan César Ramírez Carrasco, que es subdelegado administrador del ISSSTE, Alba Priscila Saucedo López, que es la actual directora del Fernando Carranza, de lo que es el Hospital General, a José Ángel Martínez Alvarado, que es el titular de lo que es la Clínica de Medicina del ISSSTE, aquí ubicada por el Morelos. Todos ellos tienen en conocimiento esta información. Entonces, no hablemos siquiera de los casos de los uniformes, que ya sabemos que pues generalmente sea el personal de base por la ley, pero han estado comprando su material, su equipo, sin pago puntual. Y con este tipo de accidentes yo creo que es una doble moral decir que estás protegiendo a la sociedad cuando no protegen ni a tus trabajadores. De aquí se pidió que tuvieran derecho, fíjense, piden derecho a incapacitarse
porque dicen que cuando se incapacitan o algo tienen que cubrir esos días. A ver, si se enferma alguien, por ejemplo, vamos a retomar este caso de la enfermera De Jocelyn, ajá. Jocelyn en San Luis Potosí. ¿Cómo es posible que alguien que está trabajando en un hospital del ISSSTE, si te enfermas o en este caso si te pasa lamentablemente un accidente mayor, no te atiendan en el propio sistema del ISSSTE? ¿Cómo es posible que no tengas seguridad social? Si prácticamente es un derecho que prácticamente cualquiera que empieza en una empresa, bueno, te dan seguro social si tienes eso, o si eres un trabajador federal, pues te deben dar. ¿Bajo qué circunstancias están trabajando? Entonces, ¿qué tipo de contrato tienen o qué pasa? Las contrataciones que ellos manejan es en base a lo que se está estipulando por el gobierno. Ellos dicen que van y hacen refrendos. Estos refrendos no hay una lista pública donde vean quién sigue o quién no, sino que entre ellos van viendo cómo van. Pedimos nosotros la parte de la transparencia. Entonces, ellos dicen, digo tal cual y porque ya me mostraron evidencia, pagos impuntuales, sin servicio médico. Piden que se repartan justamente las cargas de trabajo. Dicen que ellos como suplente en ocasiones se les carga más y es uno de los puntos. Después, no tienen, en caso de maternidad o algo, no manejan el derecho a ese tipo de licencias. Entonces, ¿cómo puedes tener a personas de 7 años sin que generen una antigüedad? Yo me pregunto en el caso de Jocelyn, ella va a perder una pierna. ¿Dónde está su pensión? ¿Dónde está una jubilación digna? ¿Dónde está ese pago a la incapacidad? ¿Fue un accidente en trayecto? ¿Quién autorizó? Si bien sabemos las ambulancias, los que manejamos un poco más la parte de la protección civil, sabemos que las ambulancias hay requisitos. Entre ellos no solamente es la parte de la ambulancia, sino el talento humano que la está operacionalizando. Entonces, ¿cómo se permite no solamente el hecho de usar a la gente como un instrumento más, sino que esas personas no tengan esas garantías, esos derechos? A mí, la verdad, es algo que nos dejó muy consternados. Tuvimos reunión con los compañeros suplentes de lista porque estaban, oiga, disculpe, pero ¿y si nos llegan a pedir que hagamos eso, qué vamos a hacer? Entonces quisimos nosotros acercarnos a ellos y decirles que se orienten y que en dado caso que ellos tengan dudas o algo, pidan por escrito las funciones y los contratos, porque no cuentan con copia de sus contratos como tal, así como los conocemos en otros lugares donde te especifica tu turno, tu lugar, tu servicio, tus funciones específicas, no las tienen. Entonces, esa parte a mí me da mucha tristeza. Eso sin hablar aparte, ¿no?, de la parte del elevador que está fallando. Se hizo un comunicado hace poco por parte de lo que es el ISSSTE Nacional en su página, que también lo reproducimos nosotros en la página de Moverson, donde ellos dijeron que iban a haber cierta cantidad de elevadores y uno de ellos, el primero, pusieron que iba a ser para Sonora. No ha llegado ese elevador. Entonces, actualmente en el Hospital General del ISSSTE en Sonora, en Hermosillo, ¿suben a los pacientes por las escaleras cargando? Sí, yo creo que es algo que ya se ha visto en los medios de comunicación, no es algo que se pueda ocultar porque la misma ciudadanía ha expuesto esa situación. Incluso tuvieron ahora, el día de ayer, un apagón. Fue un apagón que duró bastantes horas y la planta comentan que entró en entrar. Entonces, ahí, como yo les digo, yo no tengo los oficios exactos o las circulares o todo, pero los reclamos de la sociedad, las injusticias y todo eso se ha visibilizado de una u otra forma. ¿Qué queremos nosotros? Que la parte de la justicia laboral les llegue a los suplentes. O sea, eso de hacer plazas de nueva creación o de estar dando las bases por goteo no es la solución. Nosotros ya analizamos y sabemos que el tener una base no es garantía laboral, no te garantiza nada. Queremos que esas bases se den, pero que se dé a conocer todo un contrato colectivo o todos unos estatutos de cómo se van a manejar, porque esos traslados los hacemos porque amamos a los pacientes. Pero ¿qué pasa al momento de que tú te vuelves un paciente más? O sea, ¿quién te garantiza a ti que tú como enfermera, sin tener un sueldo fijo, sin tener una base, te van a quitar ese contrato porque ya no te vas a poder presentar, se lo van a dar a alguien más? Pero tú como enfermera, ¿cómo quedas? ¿Dónde está tu derecho a una jubilación y a una pensión digna si ni siquiera te dejaron llegar a una base y ya no te encuentras posibilidad para seguir ejerciendo? Supongamos que a lo mejor se reinstala en un área, sabemos que la discapacidad ha avanzado en cuestiones de prótesis y demás, pero ese sería lo que ella hubiera querido para esta etapa de su vida. Entonces, es triste y la verdad yo creo que las autoridades deberían de ver un poco más a esa población. O sea, qué bueno que estén dando una salud universal, qué bueno que sea gratuito, pero yo creo que habrá que supervisar más esos ámbitos porque no está llegando todo eso a todas las personas. ¿Qué es lo típico que sufre alguien cuando es suplente en el ISSSTE? En el ISSSTE, ok. En el ISSSTE
según, como les digo, yo hablo a nombre, yo fui suplente de ISSSTE un tiempo, ¿no? Entonces también lo viví, no ha habido muchos cambios hasta ahorita. También dejé lo que es el ISSSTE porque las plazas estaban muy lejos, la cuestión de la basificación. Ellos llegan, se presentan, les tienen sus documentos, que yo creo que este año fue el primero donde no les pusieron folio. Me externaron ellos que no llevaban un folio y estaban así como que no, sacados de onda, no diría. Entonces están ahí un poco desconcertados con esa cuestión. Es como les dije, entonces la vida del suplente es pedir a gritos días de descanso, merecerse unas vacaciones, un salario digno, ir y ponerte donde te toque. Ellos, se me hizo a mí impresionante que pidieran incluso distribución de trabajo justa. Entonces, así tal cual se los leo, repartición equitativa de la carga de trabajo, que el trato y repartición de la carga tanto de suplentes como basificados sea equitativo. Que, por ejemplo, si están en el mismo hospital, vamos a decir que hay 50 camas de hospitalización y hay 10 enfermeras, enfermeros. A lo mejor si hay 3 suplentes, a esos 3 les va a tocar la mitad de todos los pacientes, por ejemplo, y a los otros 7 la otra mitad. ¿Algo así llega a pasar? Aquí yo creo que... les tocan 49 a los 3 suplentes. Si ellos están pidiendo algo justo, yo creo porque ellos pues también son profesionales y están viendo que hay injusticias, ¿no? Entonces, me daría tristeza saber que están abusando de los suplentes, por ejemplo, ¿no? Pero ya que te digan, escriben el oficio, por favor, a las autoridades a nivel nacional que nos ayuden, que sea a un ambiente digno de trabajo, me da tristeza. 2024, o sea, no es así como que hay muchos logros. Yo he visto, por ejemplo, los documentales o todo lo que son las noticias y demás, el Congreso del Estado, Cámara de Diputados, han habido muchos logros en cuestión laboral. Yo esperaría que eso que ellos están plasmando en la Cámara de Diputados, en la Gaceta, en el Diario Oficial y todo, se viera reflejado en la realidad del personal de enfermería, porque no lo está siendo reflejado. Por ejemplo, dicen, la lactancia materna es algo muy importante. Todos debemos de cuidar a las mujeres. El Hospital General del Estado Nuevo no tiene sala de lactancia materna. No tiene. Y hay enfermeras, personal de salud en general, enfermeras, que ocupan ese lactario. ¿Dónde lo están haciendo? ¿Y dónde lo hacen? Entonces, ¿dónde pueden? ¿Cómo puede ser posible? Si yo como ciudadana, como profesional, si tú como gobierno, independientemente del partido político que seas, a mí me dices, te voy a dar la salud universal. Yo sé que eso no es algo nuevo, pero es algo que todo el mundo queremos. ¿Por qué? Porque es el acceso a cualquier servicio. Si ese hospital no tiene, me ayuda el otro. Entonces, yo como derechohabiente, pues qué padre. Como trabajador también, porque puedes hacer esa especie de cambiarte de un hospital, a lo mejor de un estado a otro, porque te conviene y es el mismo sistema, ¿no? Pero, ¿qué pasa? No puedes querer garantizar una salud universal a costa de los derechos de los trabajadores. Eso no se debe hacer. Y es lo que estamos viendo. O sea, qué bueno que les des lactarios en otras partes. Incluso hemos visto que en la Contraloría de otros lugares que no había, ya hay salas de lactario. Pero un hospital general del Estado que no tenga. O sea, es el hospital nuevo, le acabas de invertir millones. Y no fuiste ni siquiera para garantizar el derecho de la lactancia materna. A mí me da mucha tristeza. Y te lo digo porque las que me conocen también saben que soy pro lactancia, ¿no? Entonces es como que me duele, ¿no? Sí. Entonces me duele esa partecita. Cuéntame, por ejemplo, si yo soy recién egresado de enfermería y digo, quiero trabajar en un hospital del ISSSTE, del IMSS, de Secretaría de Salud, voy, dejo mis papeles, yo sé que va a cambiar según en qué ciudad los dejes, en qué localidad, pero comúnmente, ¿cuánto me van a dar de contrato? O sea, ¿me van a dar un contrato por una quincena, por un mes? ¿Me van a dar una base ya de por vida? ¿Cómo funciona cuando empiezo? Generalmente... ahorita, en esta etapa específicamente de basificación masiva que se está dando, hay un factor que se llama Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Educación y Cultura. Las personas que han estado egresando no han recibido sus títulos. Es una de las peticiones que tenemos. ¿Por qué? Porque muchos no han podido acceder a una base porque sus títulos no les llegan. Entonces, están perdiendo ellos una oportunidad de trabajo por no tener ese título. Y te estoy hablando incluso a los que ya tienen base. Ahorita tenemos un caso de una enfermera que le ofrecieron base de especialista, pero el título todavía no le llega. Entonces, tú egresas, te digo, antes de ir al hospital, pues dices tú, no tengo mi título. Y ves que abren una cartelera de bases. Entonces, ¿qué pasa? Hay cambios, sabemos que hay cambios a nivel nacional, hay una serie de cambios que se están haciendo en cuanto a autoridades y nosotros lo sabemos, pero
ya ha pasado mucho tiempo y hay personas que tienen hasta 2 años en espera de su título, o más de 1 año. Y ahí tenemos los reportes, ¿no? Ya los estamos asesorando para que empiecen a hacer esas gestiones. ¿Por qué? Porque se pueden amparar, es un daño a su patrimonio. O sea, ya hay que darle otro vuelco a ese tipo de problemática, no solamente el pedir, sino que te están violando un derecho. O sea, si tienes hijos, si no tienes ningún trabajo, no puede ser posible que por un título te lo quiten. Hay otro caso ahí muy interesante en octubre del 2022, por parte de lo que es el OPD IMSS Bienestar. Así lo abreviamos nosotros para diferenciarlo del sistema del IMSS ordinario, del IMSS Bienestar, que es el programa de los años 70. ¿OPD qué significa? Organismo Público Descentralizado. Entonces, es una forma de nosotros para diferenciarlo, ¿no? Que es el nuevo sistema de salud. Lo que es el organismo... Perdón, a gran escala sería el IMSS ordinario, es el que tienes si trabajas en una empresa formal como paciente, ¿no? Que te descuentan y esto, y el IMSS OPD o IMSS Bienestar sería el que tienes acceso cuando no tienes justo un trabajo formal, a gran escala, ¿no? Correcto. Sí, era el que se usaba, vino a suplir lo que era el Seguro Popular y toda esa serie de programas que se hicieron para cobertura. Pero en esta ocasión la visión es que vaya absorbiendo todo lo demás y ser un solo sistema de salud universal, en lo que es una federalización del servicio de salud, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa parte, como te digo, a nosotros nos gustó la idea, pero en eso yo les decía a los chicos, está muy buena la idea, pero ¿cuándo vamos a llegar a un sistema de salud universal si le siguen dando base a otro tipo de acciones? Que qué bueno que tengan bases, la verdad, pero si sigues dando bases estatales y federales de otro tipo, era para que hubieran de dejar de dar esas bases, que sabemos que muchas de esas bases ganas 3,000 pesos a la quincena, son sueldos precarios. Entonces, ¿por qué no todo eso lo quitan, lo mandan al nuevo sistema y sacas sueldos dignos? Sueldos dignos, de esos de que no tengas que tener 2 trabajos para mantener a tu familia. Entonces, sí lo empezamos a ver que son mejores las condiciones en cuanto a los pagos, más no las condiciones generales de trabajo. El nuevo OPD IMSS Bienestar, que son los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, conocidos como la parte de la salud universal, las lanzaron sin tener condiciones generales de trabajo, que la Ley Federal del Trabajo te dice que es obligatorio que antes de hacer eso tú tengas o un contrato colectivo o unas condiciones generales de trabajo. Se les pidió por oficio a transparencia y ellos dijeron que no tenían. Entonces ahí tenemos toda la documentación. Cuando ya las lanzaron esas condiciones generales de trabajo, te las voy a hacer llegar, dijimos, ¿cómo es posible que en 2024 con tantas ganancias en derechos laborales nos hayan dado algo tan básico? ¿Qué le falta, por ejemplo, a los nuevos trabajadores del IMSS Bienestar? ¿Qué es lo básico que ya esperarías que tuvieran y no tienen? Lo que ya tiene incluso la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si ya tienes en la Ley Federal del Trabajo el hecho de que te digan, hay licencia de paternidad, pues inclúyemela. ¿Tienes derecho a la lactancia? Pues inclúyemela. O sea, tienes derecho a la maternidad y se aumentó a tanto, inclúyela. Por ejemplo, si una enfermera está lactando, ¿no tiene una hora específica? ¿No le van a dar un tiempo específico en el IMSS Bienestar? No, porque no está en las condiciones generales de trabajo y se les estuvo negando unas compañeras. Sin embargo, esos casos ya los vimos y les dijimos a las compañeras, nada ni nadie por encima de la ley. Unas condiciones generales de trabajo no pueden estar por arriba de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si a ti te están violando un derecho y ese derecho está en la Ley Federal del Trabajo, buscaremos otras vías para que te hagan valer tu derecho. Así de fácil. Entonces, no quieran ellos maquillar con un papel obsoleto y carente de recursos en cuanto a la justicia laboral, querer manipular al personal a su antojo. No. Tenemos en el Movimiento por la Enfermería en Sonora asesores jurídicos y ellos nos dicen, no, pues que te haga el escrito o dile cómo procede o que denuncie o vaya a la Fiscalía o a Derechos Humanos. Ya nos han orientado en las vías. No puedes quitarle ese derecho solamente porque a ti se te olvidó incluirlo en tus condiciones generales de trabajo. Entonces, y ahí hay otro dato, por ejemplo, nos dicen, es que dicen que tengo que tener 6 meses para yo poder hacer un cambio. Ya lo analizamos y realmente ese de los 6 meses está para las bases federales, pero las que estaban antes, las que se manejaban en lo que es los servicios de salud de Sonora o la Secretaría de Salud de Sonora. Este es diferente, en ningún momento de las condiciones menciona nada de los 6 meses. Entonces, sí hay los periodos de prueba, de inducción y todo, pero tienes que seguir lo que marca la Ley Federal del Trabajo, aunque los tenga o no los tengan tus condiciones generales. Entonces, sí lo dimos a conocer a las autoridades a través de oficios, que cómo era posible que no tuviéramos siquiera unas condiciones generales de trabajo. Entonces,
No sé, yo creo que a lo mejor la persona que ya tiene tiempo trabajando sabe esa parte, pero los que están recién egresando a las universidades, los planes de estudio están carentes de las cuestiones jurídicas. No te enseñan la cuestión de tus derechos, o si es muy así como que muy leve, pero no te enseñan las instancias en donde poder regular o exigir esos derechos. No sé si vio el debate presidencial, me llamó la atención. En el debate presidencial me llamó la atención un comentario, una palabra en específico de Claudia Sheinbaum, que dice que va a empoderar, así lo dijo, al personal de enfermería. No sé si le tocó ver esta parte. Sí, sí lo vi todo. ¿A qué cree que se refiere con empoderar? Porque no lo explicó. O sea, me hubiera encantado decir, vamos a empoderar porque va a ser tal, les vamos a pagar más y van a tener más derechos, o sea, pero algo específico, ¿no? ¿Leyó o ha leído propuestas en específico de en qué consiste este empoderamiento? Yo creo que la justicia laboral para enfermería se ha vuelto un botín político, y le voy a decir por qué. Es algo que hemos pedido desde hace muchos años y hasta hace poco se empezó a visibilizar un poco más la problemática. No fue a través del gobierno ni tampoco de partidos políticos, fue a través de organizaciones de la sociedad civil. Después sí se acercaron. No, yo no quiero satanizar ni a políticos ni a gobierno, nada, porque hemos tenido apoyo de diferentes lugares. Aquí el detalle es, estamos hablando que quieres empoderar enfermería, pues yo creo que esa idea hubiera estado buena desde los años 70, desde que hemos querido que firmen el convenio de la OIT, el 149, que no lo han firmado. Enfermería es el 80%, y les digo por ciento porque es aproximado, porque realmente las bases nacionales del CIARE, que es la plataforma que maneja enfermería, están obsoletas. Están pésimas. El llenado también lo hicimos llegar por oficio, que o la quitan, pues es malo que nos revuelven, ¿no? Entonces, tienes el 80% del sector salud, que es enfermería. Y la Organización Mundial de la Salud dice que enfermería atiende al 80%, 83% de tus derechohabientes. Entonces, ¿cómo es posible que en tu casa, si tienes 10 gentes, 8 personas estén mal pagadas, maltratadas, y esas 8 te atiendan a las personas? Entonces, es algo ya ahora sí que de sentido común. Si ellos vieran el beneficio de que enfermería, empoderadas estamos, desde que quisimos estudiar enfermería, que me especifiquen en qué empoderamiento, si en laboral, si en atención, si en docente, si en administrativo. O sea, a lo mejor ella nos da una propuesta y a mí me gana la propuesta. Hasta ahorita ninguna me ha gustado en cuanto a, dicen lo que queremos escuchar, pero realmente yo no lo veo hecho realidad. Ya nos mostraron, y gracias, hay compañeros a nivel nacional que se han esforzado muchísimo en diferentes estados, diferentes asociaciones, movimientos, uniones, frentes, demás. Sigo en contacto con ellos, gracias a Dios que nos encontramos. Hemos luchado y hemos logrado muchas cosas. Entonces, hay una ley de enfermería, es una propuesta. Está la propuesta de la modificación de la Ley Federal del Trabajo. Está una propuesta de la unificación de sueldos en la Gaceta del Senado. Está todavía la propuesta de la ratificación del convenio de la OIT. Está lo que es a otras propuestas que van a llegarle al Senado, que las están trabajando y los chicos las estamos manejando. Pero, ¿cuándo se van a hacer realidad? Yo me empodero cuando me las hagan realidad todas esas propuestas, que no me las manden a la congeladora, que no sea un botín político de aquí tengo a las enfermeras porque aquí, ¿por qué? Porque son el 80% de los votos. O sea, no quiero eso. Yo quiero que mis colegas tengan sueldos dignos, que si trasladan a alguien a una ambulancia y se quedan sin pierna, tengan una pensión digna. O sea, quiero que cada persona que egrese de enfermería realmente haga lo que le gusta, porque para eso estudiaron, haga lo que le gusta, pero en un ambiente digno de trabajo, libre de acoso, libre de hostigamiento, con un salario digno, con condiciones generales de trabajo dignas. Ese sería el verdadero empoderamiento. Qué bueno que lo mencionen, porque realmente todo el mundo lo van a mencionar, porque hay un boom ahorita en cuanto a la salud, recién pasada la pandemia sobre todo. Pero hasta que a mí me hagan realidad esas peticiones, yo voy a saber que realmente todos los que están hablando nos quieren ayudar. Porque pueden pasar años y las peticiones y las leyes se van a quedar ahí en la congeladora, no sé cómo le llamen ahora, ¿no? Pero que, sí, aquí está, te la recibo, la foto, y vamos a ver si la autorizamos, porque no nos conviene, porque es dinero. Hablando de sueldos, entonces, si van a unificar todos los sistemas, es decir, que tú como paciente puedas atenderte en el hospital que esté en tu ciudad y que tú decidas, por ejemplo, que aunque sea del ISSSTE y tú trabajas en una empresa particular, pero pues quieras ir ahí, te atiendas. O que todos ya
les quitemos las marcas, digamos, a los hospitales, que sean hospital público, a secas, ¿no? Que no sea IMSS, que no sea ISSSTE, que no sea Pemex, que no sea Seguro Popular, que ya no existe, o que no sea INSABI. Pero entonces que el personal, tanto médico como enfermería y camilleros, nutrición, todo el personal de salud, que ganen lo mismo en cada categoría, ¿no? Si eres enfermera, por ejemplo, que te paguen lo mismo. Si eres a lo mejor, bueno, jefa de enfermera, pues te van a pagar un poquito más, ¿no? Pero que todos los que estén en la misma categoría ganen lo mismo. Actualmente, ¿cuáles son los salarios extremos o cuál es el rango en los salarios? Por ejemplo, el enfermero general que gane más, ¿cuánto gana? Y el que gane menos, ¿cuánto gana? Eso varía según la institución, porque generalmente el enfermero puede ser enfermero con base o enfermero sin base. También hay instituciones donde te manejan lo que son la antigüedad. Por ejemplo, en el IMSS ordinario se manejan los quinquenios. Cada 5 años te aumentan cierta cantidad. Es decir, que si llega una enfermera con una especialidad, a lo mejor enfermera especialista, pero tiene 1 año, y otra enfermera es general, pero tiene 10 o 15 años, va a ganar más la enfermera general que el especialista por cuestión de antigüedad, y ya la otra después va a ir subiendo. Esos son esquemas diferentes. En la cuestión que aquí vemos hablando ya específicamente de salarios extremos, no hemos podido acceder a los salarios, por ejemplo, las enfermeras en Pemex, en Sedena. Hay una que se llama, son páginas para acceder a tabuladores. Sabemos que hay ciertos riesgos, entonces a ellas se les compensan con riesgos. Pero yéndonos a la parte que conocemos aquí del sector público, hay enfermeras que pueden ganar hasta 15,000 pesos o 11,000 pesos a la quincena haciendo funciones tipo especializadas o especializantes según clasificaciones de la NOM 019 de enfermería, y hay otras como las suplentes del ISSSTE que ganan 1,900 pesos a la quincena y que no les pagan. Entonces, es triste. ¿Por qué? Porque atienden y hacen las mismas funciones en el mismo instituto y en el mismo territorio mexicano. Ahora, algunos estarán preguntando, los que no son de la salud, ¿por qué siguen ahí trabajando si les están pagando 1,900 pesos? A ver, cuéntame, ¿cuál es el punto de vista ya como enfermera? ¿Por qué están trabajando ahí con ese salario? ¿Es con la esperanza de que eventualmente sí les llegue un salario digno o por qué? Yo digo que es la esperanza que les llegue un salario digno, y la otra, que a lo mejor se escucha un poco triste, pero nos da mucha lástima a los pacientes. ¿Por qué? Porque si una universidad tiene condiciones deplorables de trabajo, cierran la universidad y hacen huelga y dejan de atender a los alumnos. En un hospital no hemos podido. Así como que nos vamos a salir, en el corazón no lo tenemos, y algunos dirían, pues deberíamos de tenerlo, y si de repente decimos, sí, lo vamos a hacer, y a la hora de la hora, pues es que pobrecitos los pacientes, ¿no? Entonces... el famoso trabajo bajo protesta, y los jefes felices porque siguen trabajando, pues. Entonces, ¿no? El trabajo bajo protesta es como que, sí, estás rezongando, pero sigue chambeando, ¿no? Entonces, no hemos podido hacerlo. Ahí hay que ser realistas. ¿Por qué? Porque yo les he dicho a las compañeras, hay otras opciones de trabajo, pero es que el sábado me toca atender a don Panchito, y ya nadie lo va a ver, y ya le dije que le voy a llevar unas cosas, de hecho le voy a una cobija. Entonces, yo creo que se está abusando de la humanidad de enfermería. Ruego a Dios que enfermería un día no diga hasta aquí y ya no me voy a presentar, nadie nos vamos a presentar, va a ser un paro nacional y nadie vamos a ir a los hospitales a ver cómo le hacen, a ver si es cierto que no nos suben los salarios. Porque enfermería es muy humana y yo respeto mucho a mis compañeros, pero yo creo que ahorita hay muchos inhumanos, pero en el gobierno, que están abusando de esa vocación de enfermería para hacer y deshacer lo que quieren con sus salarios y con sus derechos laborales. Pero para eso nos unimos como movimiento, y para eso se están uniendo a nosotros otras organizaciones, otros frentes, otras uniones, y vamos a seguir hasta que logremos la dignificación de enfermería en Sonora. No es posible que me deshumanicen a la enfermera para enriquecerse a otras personas, o no sé qué estarán pensando. Pues el debate acaba de ser, otra vez quiero tocar unos temas. A grandes rasgos, de las dos candidatas, ¿no?, que tienen posibilidades reales de ganar, ¿no? Vamos a excluir a Maynes, ¿no?, el otro, porque realmente no tiene posibilidades. De las dos candidatas, a grandes rasgos, igual me dices ahorita tu interpretación, pues Claudia Sheinbaum, es una palabra que ella misma utilizó, es fortalecer el sistema de salud actual, ¿no? Yo lo comentaba, pues difícilmente va a decir que vamos a reformar todo, algo, no va a decir que lo actual está completamente mal, sino como que vamos a seguir pues el mismo camino, ¿no? Y con este tipo de palabras como el que comentaba de vamos a
a empoderar a enfermería, vamos a dar, creo que mencionaba médicos de 24 horas en algunos lugares, pero ninguna propuesta muy específica, ¿no? Del lado de Xóchitl tampoco vemos así una super propuesta. Habla sobre todo, la parte más relevante tal vez sea la de mezclar un poco más el componente privado de una tarjeta de salud, en la que si tú no te pueden atender en tu hospital público, vas a un hospital privado, pero tampoco habla de qué tan sencillo va a ser ese proceso. Se ve difícil, ¿no? No sabemos de dónde va a salir ese presupuesto, si es que realmente puede salir de algún lugar. ¿Tú cómo las ves como enfermera, estas propuestas, estas dos propuestas de las candidatas? Las propuestas para mí son inanalizables porque no me muestran datos. Entonces, para mí es como cumplir un requisito en un debate. Cuando a mí me digan, le voy a aumentar el PIB al sector salud de un tanto por ciento, cuando me digan, ya sacamos la plantilla real, qué es lo que falta para abastecer a los hospitales y vamos a dar esas bases. Cuando a mí me digan, ¿saben qué? Las condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos ya fueron revisados a nivel nacional y se van a estandarizar para que cumplan como un checklist con esto, otro, y el que no cumpla va al bote por violentar los derechos. Cuando a mí me digan, vas a tener servicio médico desde el primer día que ingreses a trabajar, no importa que no tengas base, que sea de suplente. Entonces, el hecho de que alguien, ya sea no solamente ellas como candidata, sino un político, un diputado, un empresario, incluso el mismo gobierno con sus representantes, saque ese tipo de propuestas y a mí no me dé datos o cifras que yo pueda auditar, que yo pueda darle seguimiento, para mí es mero protocolo. Pues sí, coincido. Yo creo que prácticamente todos. Y aparte de lo que mencionó Xóchitl, eso de la tarjeta y todo, al final de cuentas ella viene a reforzar lo de la salud universal, porque dice que esa tarjeta te vas a ir a todos los lugares, y para irte a todos los lugares tienes que tener un sistema de salud universal, que es lo que propone la otra candidata. Entonces yo creo que a lo mejor les gustan un poquito las ideas una de la otra, pero esas, si no se bajan a una mesa y si no se les asigna un presupuesto, son palabras muertas. Sí, y no está peleado lo público. Digo, generalmente el gobierno actual, igual las propuestas de Claudia, le tienden a ir a que todo va a ser público, no hay que invertir dinero en público en lo privado, pero al final realmente el sistema actual ya está muy mezclado privado, hay subrogados, dentro de los mismos hospitales hay trabajadores que son privados, porque hay empresas, por ejemplo, de seguridad, prácticamente todos los hospitales son empresas privadas que trabajan, proveedores de alimentos, hay cosas que son privadas, a veces el mismo equipo de resonancias magnéticas o cierto equipo de laparoscopía son empresas privadas que están dentro de un hospital público, pero tienen contratos específicos, y así funciona, o sea, no tiene que estar totalmente peleado. Los mismos medicamentos, o sea, ¿quién hace los medicamentos que venden en el IMSS? No es como que los hacen trabajadores del IMSS, en químicos del IMSS y en empresas del IMSS. O sea, ya hay una mezcla grande de hospitales privados o del sector privado en hospitales públicos. Igual que los médicos, incluso las universidades, que les encanta decir también que están creando universidades públicas, pero sí, sé que hay algunas universidades, la verdad no he visto el dato, creo que no lo han publicado, de cuántos médicos nuevos están graduando de las universidades del bienestar o de universidades públicas en general, cuánto ha crecido la matrícula, pero lo que yo he visto a grandes rasgos es que la matrícula privada ha aumentado muchísimo, no sé si lo han notado, de todo, personal de la salud, enfermería en universidades privadas, medicina en universidades privadas, realmente está pasando por mucho el crecimiento de lo público y no está peleado, o sea, y tampoco vamos a súper agradecer que qué buen corazón tienen los empresarios por hacer más escuelas y esto, digo, sé que lo hacen por negocio principalmente, pero bueno, lo están haciendo. Lo que pasa es que si hay cuestión pública educativa es porque hay una necesidad. Tú no puedes ofertar algo que no puedas vender, y ahí es donde nosotros, como en el caso de enfermería, en octubre, te comentaba el caso de octubre de 2022, llegó una convocatoria a Sonora. La convocatoria manejaba bases para enfermera en ciertas categorías especializantes, que ahí salió la convocatoria, también te la comparto. Venía enfermera oncológica, enfermera ginecología, enfermera en geriatría, eran una serie de especialidades que aquí no las tenemos. Y las que tienen ya esas especialidades ya están en lugares de trabajo, ya están inmersas en un ámbito laboral con una base. Entonces, a mí me dio mucha tristeza. ¿Por qué? Porque eran bases, o sea, eran estabilidad laboral, eran, oportunidades laborales para tener aquí en Sonora a enfermeras con especialidad. ¿Y qué pasó? No hubo nadie que las convocara porque no había. Y después dicen, es que en Sonora no hay, es que no lo ofertan.
no lo ofertan. A mí me gustaría, por ejemplo, que la Universidad Estatal de Sonora, que ya tuvimos reunión con el rector de Armando Moreno, tuvimos reunión con él. Le dijimos, usted tiene todo un campo, tiene toda una escuela, ofértenos especialidades. Queremos esta otra, que son las principales, pero ocupamos todas, o sea, las ocupamos. Ellos están pasando ahorita por un proceso que es una escuela relativamente nueva, sacaron generación, entonces están armando laboratorios y se van a entrar a una especie de certificación. Y a partir de ahí ya pueden empezar a ver si lanzan esas especialidades. Entonces, esa está en veremos. Pero la Universidad de Sonora, ¿cuántos años tiene? O sea, a mí me hubiera gustado, la verdad, y yo admiro a las maestras de la Universidad de Sonora. Yo salí egresada y soy BU. Entonces, yo amo el trabajo que ellas hacen, pero yo sé que también que no les dan el presupuesto para más. O sea, no puedes con la misma plantilla atender a tanta población. Es parecido a los indicadores en los hospitales de enfermería. O sea, sí vas a tener más clientes, pero o sea, contrata a más personal académico. Entonces, Universidad de Sonora, autónoma hasta cierto punto, porque vive de nuestros impuestos. Entonces, en la Universidad de Sonora, yo me hubiera esperado que aquí, a más de 80 años de su existencia, ya tuvieran una gama de especialidades para enfermería. Entonces dicen, es que no vienen a la Universidad de Sonora. Pues es que no la ofertas, no la tienes, pero sí la ocupan porque la están estudiando en escuelas privadas. Entonces yo me hubiera esperado esa parte, a lo mejor que se les aumente a ellos la plantilla, que se les ayude, porque ellas sí han solicitado, yo las veo que se esmeran, pero no se les da eso, no se les amplía esa parte de gobierno, pues como para que ellos tengan la infraestructura, el presupuesto de lanzar eso. Y a mí se me hace muy triste, o sea, es como que entonces nunca vamos a tener las bases que nos ofertan de otros lugares, porque aquí no tenemos. No la puedes tener a través de una universidad pública, que es menos el gasto por ser pública, y si la quieres tienes que gastar más en una privada. O sea, y aparte termina repercutiendo en la calidad de atención al paciente, ¿no? El paciente, claro, pues, por algo son las eso, especialidades, ¿no? Para que tú tengas esa atención digna y especializante y agilicen más tus cuidados. O sea, por algo existen y por algo están autorizadas, y no las tenemos en Sonora. Pues sí, lamentablemente prácticamente tienes que invertir de tu bolsillo para capacitarte, y no te llega la oferta laboral como ese especialista, ¿no? Háblame de este tema. Me causó mucha inquietud que existen personas con título falso de enfermería ejerciendo enfermería, entonces en hospitales públicos y probablemente privados también, y que no estudiaron enfermería, o que tienen un título de una universidad patito, de una universidad ilegal, o que fue tramitado de forma ilegal. ¿Cómo está esto? Hay un caso que nos hicieron llegar al Movimiento por Enfermería en Sonora. Este caso empezó con el 2018 al 2019, egresó la primera generación. Es una denuncia que se hizo a la Fiscalía General del Estado de Sonora, que ahorita la tienen. Ahí tenemos el folio de la demanda, fueron varias personas. Todo inició cuando llevaron a cabo un curso de nivelatorio de licenciatura en enfermería en el Colegio de Profesionales en Enfermería en el Estado de Sonora, que es el CEPES. De entre ellos, los chicos, los colegas pertenecían a lo que es el sector público y privado en diferentes instancias. Empezó todo en lo que es el ISTESON. Los compañeros de ISTESON, ellos terminaron pues lo que fue todo el ciclo académico, les dieron el título, sus papeles, y llevaron sus documentos al ISTESON, a Recursos Humanos, para hacer lo que era el cambio. Cuando ellos tramitaron eso, auditaron los títulos y comentan que salieron falsos. Entonces ISTESON los demanda a ellos. Ellos pasaron por una serie de cuestiones muy críticas, cuestiones de afectación psicológica, afectación laboral, tuvieron que ir a declarar, pero ellos tenían la suficiente evidencia para demostrar que fueron las víctimas. Por lo tanto, hicieron demanda a lo que son las personas que les ofertaron esos títulos. Aquí es muy importante decir que según los cálculos que se han hecho por parte de la Fiscalía, fueron de 300 a 500 personas afectadas con títulos falsos, con otorgamiento y emisión de títulos falsos. De esas personas se acercaron, cuando empezamos a hacerlo del movimiento, hicimos varios comités. Entre ellos hay un comité que es Comité de Fraude Académico, que está liderado ahorita por lo que es el coordinador Rafael Alfonso Provencio. Él fue una de las víctimas del fraude y él está ayudando a coordinar. De cada acción tenemos un comité, entonces él está organizando esa parte. Vimos que incluso les negaban la carpeta de investigación. Ellos hacían petición para sus carpetas, se les negaba. Después quisieron meter denuncias y les negaban el poner una denuncia. Hicieron también acoso laboral a los compañeros. Entonces ya no hallaban qué hacer. Entonces hicimos una reunión
solicitamos a las autoridades orientación del caso. Ya nos empezó a atender lo que es la Fiscalía. De hecho, en estos días vamos a tener otra reunión con ellos por parte de la Dirección de Investigaciones para ver la serie de aberraciones que se han dado en torno a ese caso. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación también nos están apoyando. Y ahí lo más importante a destacar es que el colegio que hizo ese fraude estuvo funcionando 6 años aproximadamente, del 2018, ahora en febrero del 2024, les renovaron su licencia, o sea, su permiso para volver a hacer colegio, pero todos esos años estuvieron ejerciendo de manera irregular, y ahí están todos los oficios por parte de Lizeth Burgos, que Viescusa, que es la titular de la área que se encarga de supervisar a los colegios. Entonces, decíamos nosotros, ¿cómo es posible que les hayan renovado el permiso? Igual hay otra nueva administración, pero todo ese tiempo ellos siguieron dando constancias, avales, cursos, sin estar legalmente registrados. Eso también ya se está tocando en la parte de la Fiscalía porque no hubo sanción. La Ley de Profesiones del Estado de Sonora te maneja la sanción porque cada 2 años te tienes que estar renovando. De las víctimas y de las personas afectadas, tenemos un grupo de ellos, hemos tenido reuniones con ellos, los hemos apoyado en gestiones tanto del apoyo emocional, del apoyo psicológico, el apoyo laboral, de orientación, sobre todo la parte de la orientación jurídica, y varios de ellos ya retomaron la denuncia porque no la habían podido hacer. Logramos, pues ahora sí que gracias al secretario de Educación y Cultura, Aarón Grajeda, él nos hizo una apertura para estas víctimas, tuvimos una ceremonia donde él les está apoyando a ellos, a los que son, que está visto que son víctimas, que fueron víctimas del fraude. La mayoría tienen más de 15 o incluso 20 años de antigüedad ya ejerciendo, tienen amplia experiencia comprobable, ya son enfermeros técnicos, o sea, no vienen de licenciatura, sino o que vengan de otra área como cocina, administración, que no cumplan el requisito, ¿no? Tuvieron ya una carrera, a los que nosotros apoyamos, ya tienen una carrera de enfermeros técnicos con título y cédula, o ya tienen sus cursos como tal, ¿no? Sus capacitaciones actualizadas. A ellos se les abrió un programa donde se les está evaluando para apoyarlos, pero va a ser solamente a ellos, no se metió a más personas. Y aparte para la preparatoria, porque en este fraude también dieron certificados falsos de preparatoria. Todo esto que te estoy comentando es algo que nos hicieron llegar a nosotros como movimiento. Tenemos todos los documentos, hemos tenido los enlaces. La información que doy en este momento es autorizada por parte de las víctimas. Y este caso también se tocó incluso en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él está enterado de la parte del caso, se puede buscar ahí en lo que son los resguardos de sus mañaneras, ahí viene. Y le hemos estado dando difusión nosotros en cómo hacer esas denuncias. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando un delito no se castiga o no hay algo, pues lo vuelven a reproducir en diferentes lugares. Y lo que queremos evitar, nosotros buscamos la dignificación de enfermería y eso incluye también el trato digno hacia. Entonces, no puede ser que siendo no profesional o no una persona que esté correctamente avalada en la cuestión académica esté dando un cuidado. Y respecto a que si estén ejerciendo en estos momentos con títulos falsos, con la duda nos quedaremos porque lo que le toca auditarla es a las áreas de recursos humanos. Entonces, si ahorita a raíz de esto, en el 2022 salió el caso con Guillermo Noriega, el contralor, él hizo una auditoría y salieron títulos falsos. Entonces, no solamente uno de enfermería, sino de otras categorías. Y ahí sale la noticia donde le expone. Entonces, se empezaron a hacer auditorías. Esperemos que esos casos se lleven adelante y a continuación. Aquí, en la instancia, si ustedes, por ejemplo, tienen un título falso, lo llevan a recursos humanos y recursos humanos a lo mejor no lo revisó o algo, no sé, que igual es obligación de ellos también, o ya verán el instituto o organismo cómo se organiza. Al momento que tú vas y tramitas lo que es el permiso para ejercer en el estado de Sonora, te hacen el mismo proceso, te auditan. Tuvimos reunión con ellos, con la COESPRISON, y la COESPRISON nos manejó que se habían detectado títulos falsos al momento de empezar a abordar ese tipo de trámites. Y entonces salieron bastantes títulos falsos. En Hermosillo, por ejemplo, ¿cuántos títulos falsos de enfermería hay más o menos? En Hermosillo varía porque la cifra que tenemos nosotros, yo aquí tenemos unos como 30 mínimo, pero de los que yo tengo conocimiento exacto con datos y demás, porque ellos se han acercado a mostrarnos.
Pero en el estado de Sonora, te digo que varía por la migración, porque a veces alguien de Hermosillo se va y trabaja a otro lugar, o así por las ofertas laborales que están ahorita. Por eso esa base de datos la manejamos por persona y por estado. Entonces son alrededor de 300 a 500. Entonces, a gran escala, las personas, los trabajadores que cayeron en esta estafa se dividen en quienes tenían un curso técnico de enfermería que generalmente dura un año, algo así, que estudiaron a lo mejor, un ejemplo sería en el CONALEP, ¿no? Por ejemplo, que tienen carreras técnicas, ¿no? Que no es una licenciatura, entonces pero puedes entrar a trabajar a algunas instituciones y luego llevaban años, ¿no? Sí, lo que pasa es que enfermería actualmente a nivel nacional hay una serie de cuestiones en cuanto a preparación académica, pero CONALEP forma lo que es la enfermera técnica, sí están registrados para hacer lo que es el título y la cédula. Incluso hay otra escuela, en Obregón, se me va el nombre, también abrieron lo que es una carrera técnica. Yo de inicio decía, pues abran, ya que van a tener eso, pues abran otra licenciatura, pues para que después no hagan la nivelación. O sea, si ya vas a hacer 3 años de carrera, aviéntate 4 años de licenciatura y ya no haces las nivelaciones y más gastos. Entonces, pero igual son ofertas que se van abriendo en diferentes puntos. Pero hay otras formaciones en las que varios concordamos que falta la parte de la práctica. Por ejemplo, hay unas que duran un año haciendo una formación para auxiliar de enfermería. Pero ojo, una cosa es la categoría auxiliar técnico de enfermería o auxiliar de enfermería o demás. ¿Por qué? Porque la adquieres a través de un documento, pero ya formarte es como decir asistente del dentista, no eres el dentista. Entonces, en algunas formaciones los forman como asistente de enfermería, pero no son enfermeros. Entonces, cuando ellos ya les dan el documento, van a las instituciones de gobierno y no les dan trabajo. Y tengo esos casos y tengo las escuelas, nada más que esos datos todavía no los puedo hacer públicos porque los estamos analizando, donde les venden por cuatrimestres. Entonces les dan varios diplomas y les dicen que al final, con todos esos diplomas juntos, ya forman un auxiliar de enfermería. Entonces yo le dije, legalmente tú ocupas un título y una cédula para ejercer. Si no, pues no cuenta como tal. Y por ejemplo, otro grupo de personas que compraron estos títulos falsos y se registraron en estas universidades, patito, digamos, eran trabajadores que ya trabajaban en una institución, en un hospital, digamos, pero en otra categoría, por ejemplo, que eran camilleros que trabajaban en lavando trastes, que trabajaban en limpieza, en otras categorías que ya tenían una base en un hospital y que dijeron, si consigo un título de enfermería, voy a meter mi cambio ahí mismo de categoría en el hospital, me van a pagar más. Algo así también hubo casos de este tipo. Por parte de los mismos compañeros nos hicieron de conocimiento los datos de personas que ellos sabían que no cumplían con los requisitos, es decir, venían de áreas de cocina, áreas de secretariado o administrativas, venían, incluso algunos eran bomberos, no estaban nunca trabajando en instituciones, eran diferentes categorías. Ellos decían, ellos no cumplen. Ellos se atrevieron a decirnos eso cuando vieron que conseguimos el apoyo para ayudarlos a ellos. Entonces dijeron, no es justo, dice, o sea, que ellos entren a esto sin tener comprobante. Le dije, es que aquí les vamos a pedir carta de trabajo, se les va a pedir y todo eso lo va a auditar directamente la SEC. En el proceso yo fui un intermediario, pero toda la revisión de carpetas, lo que son las académicas, de lo que es los títulos y documentos previos, los hizo directamente la Secretaría de Educación y Cultura. Entonces ellas nos dijeron, no, que es que fulanito, manganito, nos dieron los nombres. Ellos estuvieron y nos enseñaron las fotos, pero no son enfermeros, dice. Y él ni siquiera iba a clases. Entonces yo le dije, mira, le digo, aquí lo importante es si ustedes tienen conocimiento de algo, hagan la denuncia. Y la otra, voy a tomar en cuenta todo eso, le dije, pero a mí lo que yo trabajo es con documentos oficiales. Yo necesito tener las evidencias, trabajamos por evidencias y eso nos ha ayudado bastante. Entonces, al momento que nosotros abrimos esa parte de la convocatoria para ayudar a los compañeros, más de 80 tenemos hasta ahorita, las otras personas cuando vieron que el proceso era muy estricto por parte de Moveson en alianza con la SEC y las escuelas que estaban apoyando, nos acercaron. Pues nos acercaron porque sabían que no iban a pasar, pues. No iban a pasar. ¿Qué tipo de oferta académica era? O sea, ¿eran todos los días, lunes a viernes, o era algo semipresencial? ¿Cuánto duraba? La del fraude. Sí. La del fraude variaba, porque a veces les pedían que vinieran presencial y generalmente eran los fines de semana.
pero hicieron todo el ciclo. ¿Cuánto era? Y al final, un año, 3 meses más o menos, según lo que me comentaron, y tuvieron baile, ceremonia, misa. Sí, todo como una graduación. Tal cual, graduación. Y participaron varios docentes, entre ellos estaban de la Escuela de Enfermería del IMSS, estaban de diferentes instituciones que fueron, algunos pues fueron invitados como tal, no sabían que el proceso era ilegal, pero igual todos ellos, algunos de ellos ya comparecieron ante la Fiscalía para dar la declaración y falta que citen a otras personas todavía. O sea, el proceso no se ha acabado, sigue todavía el juicio en cuanto a todo lo que es esto. Y como, ¿qué repercusión puede tener Imagínense que en un hospital esté laborando como enfermero o como enfermera alguien que realmente estudió un curso semipresencial de 1 año y medio. ¿Qué pasa ahí? Es ilegal, no debería hacerlo. La ley dice que debes de tener un título y cédula para ejercer. La ley de profesiones es muy específica y te da un listado de las profesiones que ocupan forzosamente un título y una cédula para ejercer. Entonces no debes de hacerlo. Actualmente, ¿recomiendas estudiar enfermería en México? Sí, yo amo enfermería, de enfermera de corazón. Yo nací y me pusieron mi código aquí de barras de enfermera. Yo amo la profesión. La verdad, y les digo, estamos luchando para que las futuras generaciones estén en mejores ambientes de trabajo. Veíamos cosas muy infactibles y lo voy a decir aquí porque también se tienen que decir las cosas buenas. En estos años hemos tenido más logros del gobierno que de los sindicatos, que incluso de los colegios de enfermería. Y ni modo, o sea, yo digo que aquí es cuestión de gente, de las personas, ya no tanto de las organizaciones, de esto, no, de las personas donde estén y el cambio que quieran hacer. Pero para eso nosotros, como sociedad civil o como personas, tenemos que seguir empujando para que las cosas no se queden en la congeladora, que no se queden en palabras, que se hagan. Y ahí es donde hemos tenido mucha unión a nivel nacional. Mucha unión, créeme. Entonces es como que, oigan, acá en tal estado tenemos esto, oye, aquí le hicimos así, sí lo voy a... Entonces yo digo, por ejemplo, algo que veíamos muy lejano era de que las Afores se pudieran juntar. Ya se pueden juntar, o sea, ya se están viendo cuestiones para que ellos vuelvan a tener una pensión, una jubilación digna. Ya estamos viendo, por ejemplo, el IMSS ordinario ya empezó a abrir una categoría de enfermería clínica. Ya acá en el ISSSTE empezaron a dar bases. O sea, yo digo que a lo mejor poco a poco podemos ir haciendo logros, pero sin dejar de luchar contra esos cambios. Las futuras generaciones a mí me dan mucha tristeza porque a lo mejor si estos cambios los hubiéramos hecho hace años, ahorita ellos estuvieran gozando de un ambiente saludable de trabajo, un ambiente digno. O sea, siendo que ahorita todavía estamos pidiendo que atiendan a los que tienen estrés postraumático de la pandemia. Y la pandemia ya pasó hace ratito, entonces... O el caso que mencionamos de la enfermera Jocelyn en San Luis Potosí. Exacto, entonces el ver ahorita esos contrastes en México, de que yo en la tele veo un discurso y volteo a ver a mi compañera y la realidad es otra, nos da mucha tristeza, pero también nos da un coraje para seguir luchando, porque sabemos que se pueden hacer las cosas. ¿Has tenido que comprar con tu dinero cosas para usar en el hospital? Sí. ¿Cómo qué? Sí, y comprarle a los pacientes shampoo y todo. A ver, cuéntame, ¿en qué has gastado de tu dinero para el hospital? Para el hospital, yo todo, yo desde oxímetros, manómetros, estetoscopio, termómetros, uniformes, todo. Ahora, que esas son cosas que en teoría el hospital te tiene que dar, ¿no? Un manómetro es algo como que básico que debería haber. ¿Por qué no te lo da el hospital? Porque no quiere, su obligación, porque no está dentro de su presupuesto, porque a lo mejor hizo mala administración. Hay muchos por qué, hay muchas cosas, pero yo para saber exactamente el por qué, pudiéramos ver cómo divide sus presupuestos y acceder a esos datos es un poquito ahí tenso, ¿no? Porque no muestran todo. Y ahí es donde también algunos dirían, oye, pues... Es obligación de ellos, dar todo lo que son insumos y demás uniformes, sí, según la Ley Federal del Trabajo, el artículo 123. Entonces, ya viene ahí todo bien establecido. Y algunos dirán, pues no trabajes ese día, ¿no? Si no te lo dan, no trabajes. Y es cuando entra otra vez la parte del corazón de que sí, dices, pues tengo así, que atenderlo, ¿no? Así nos tienen con el sueldo de 1,900 a la quincena atendiendo pacientes especializados por el buen corazón, ¿no? Pero vamos a cambiar esas cosas ya. ¿Sientes que sí ha ido disminuyendo, que cada vez hay un poquito más o estamos más o menos igual? Yo digo que ha disminuido, te voy a decir por qué. Porque hay personas que ya están ubicándose en ciertos puestos o lugares que tienen un poco más de conciencia porque lo sufrieron.
Entonces yo he visto a compañeros y colegas, que no los puedo mencionar obviamente ahorita, pero ellos, he visto, me mandan mensajitos, Cari, aquí ya le estamos echando ganas, no quiero manifestaciones. Y yo, es que yo no me voy a manifestar, a lo mejor yo no existo, pero ya la enfermería ya despertó, la enfermería ya no se está dejando, esté yo o no esté yo. Entonces, y eso es bueno, pero yo siempre hablo que los que van a estar con nosotros van a hacer las cosas bien. O sea, a veces los chicos se quieren manifestar por cosas que no tienen caso, porque para empezar no tienen ni el argumento. Entonces, ya los orientamos, conseguimos todo bien, ya que evidenciamos que realmente hacemos una mesa de análisis profesionalista, así profesional tal cual. Ahora sí, ahora sí, ya lo pedimos, ya nos los negaron, ahora hay que ir con todo. Tuvimos reunión con el gobernador Alfonso Durazo Montaño ahora el 15 de marzo, a raíz de una petición por la visita de lo que fue el presidente. ¿Debido a qué? Debido a que desde el año pasado no hemos tenido respuesta a peticiones muy, muy específicas de casos aquí en el estado de Sonora. El secretario, el doctor José Luis Salomía Segarra, no ha atendido muchas peticiones. Te estoy hablando que no es la primera vez que lo hacemos. Ya tenemos oficios donde nosotros solicitamos audiencia con el gobernador porque se han hecho mesas de trabajo previas que daban en acuerdos de ayudar, de recodificar, de hacer cambios de adscripción, de ver casos específicos y nunca se abordaban. Eso, la verdad, nos tiene muy, muy preocupados. ¿Por qué? Porque el secretario de Salud actual no atiende a enfermería. Hacen eventos grandes, hacen reuniones, salen en las fotos, pero te voy a tocar unos casos. Por ejemplo, tenemos a personas que tienen más de 12 años pidiendo un cambio de adscripción, por ejemplo, del poblado Miguel Alemán Hermosillo. 12 años pidiéndole, cámbiame de municipio porque vivo en Hermosillo y voy a trabajar todos los días. Entonces, ahí no solamente ya analizamos esos casos, no solamente es el cambio o el pago, sino que la ley te dice que cierta distancia, a partir de tanto kilometraje, tú tienes que pagar esos viáticos y no se les han pagado todo ese tiempo. Entonces, todos esos casos los pedimos por oficio, se los hicimos llegar, no los han atendido. Esos son los cambios de lo que son las adscripciones. Le hicimos llegar los nombres. La otra son los cambios de códigos. En enfermería hay una aberración a nivel estatal donde en la parte de la Secretaría de Salud dicen, ¿eres enfermero? Sí, ocupamos enfermeros, pero no tengo bases de enfermeros. Tengo una base de coordinador de ambulancia, de paramédico, de administrativo, de farmacia, algo. Pero ganas más o menos como un enfermero, entonces te voy a contratar para que trabajes. Pasa el tiempo y como tú tienes una base que no es de enfermería, sino de tipo de código administrativo, tú no puedes concursar en muchas cosas, como para otra categoría, como para becas, como para algo, todo lo que tenga que ver con enfermería no lo puedes concursar. De esos casos, en la última reunión, la licenciada América Verdugo nos dijo que había alrededor de 240 casos en Sonora. ¿Cómo es posible? Si te traes un nuevo sistema de salud, recodifica todos ellos primero. Algunos ya tienen hasta 20 años de antigüedad, algunos se jubilaron con ese código. Entonces, ¿cómo es posible que no los cambies? Dijeron, es que no pasa nada, porque siguen así. Tenemos un caso, y lo hago público porque ella ya nos dijo que la ayudáramos. Tenemos el caso de Mayra. Mayra Arenas es una enfermera de Agua Prieta. Ella, este caso acaba de pasar, lo denunciamos ahora a finales del año 2023. Ella tiene un código administrativo. Un día ocuparon gente en la lavandería. Y le dijeron, Mayra, te vas a presentar en lavandería. Le dijo, pero es que soy enfermera, tu código es administrativo. Hubo una serie de cuestiones para cambiar a jornada, otras cosas, tal que lo ocupaban en lavandería. Y a la fecha tienen una enfermera con título y cédula trabajando en lavandería porque tiene un código administrativo. Esa es una aberración y dirigimos un oficio exclusivamente al gobernador con el caso de Mayra Arenas. Sabemos que ese caso obviamente lo mandan a lo que es el secretario de Salud y él ha hecho caso omiso. Entonces, en el caso de Mayra Arenas enviamos incluso... Es Mayra Yasmín Campoy Arenas de Agua Prieta, del Hospital de Agua Prieta. Entonces, desde el 20 de mayo la tienen ahí. Desde el 20 de mayo del 2023 está en el área de lavandería. Y es porque cuando entró a trabajar, ella titulada como enfermera... Pero ya tenía 9 años siendo enfermera en el hospital de base. O sea, ya tienes 9 años como enfermera de base y de repente, es que tu código es administrativo y ahora te me vas a lavandería. Entonces, yo la verdad, yo aprecio a todas las categorías y los que ya han trabajado conmigo saben que yo respeto a todo aquel que esté trabajando. Pero, ¿cómo es posible que estén haciendo eso? Entonces, no hay garantía laboral. No es como que, mañana te ocupo aquí, mañana te ocupo allá. De un día a otro, mandarte a un lugar donde ni siquiera
¿estás preparada para estar ahí? Puede ocurrir un accidente. O sea, hablando de eso, son maquinarias, son otras cosas, pues. O sea, entonces, como de repente al de lavandería que lo manden a enfermería. Entonces, si están haciendo esa serie de aberraciones, ¿qué podemos esperar? Entonces, el caso de Mayra nos da mucha tristeza porque el secretario de Salud está enterado y le dijimos, entonces, de un día a otro, los 240 que tenemos los van a mandar a otras áreas. O sea, ¿cómo es posible? Y ahora bien, ¿cómo la mandan a ella a un área de lavandería si me están diciendo que hay deficiencia de enfermeras? O sea, hacen falta enfermeras y te metes a la página de la UNA enfermería. No, sí hacen falta 600,000 enfermeras en México, o sea, y me las estás mandando a la lavandería y dejas descubierto a los pacientes. O sea, yo digo que es más fácil contratar a alguien para el área de lavandería. O sea, alguien que ya tengas con una capacitación, que le dé su espacio, no quitarla esta de un día a otro. Y son capaces de contratar a alguien para lavandería, pero con concepto de enfermería, ¿no? O sea, no, Sí, o sea, sí, de hecho hay una sí. serie de aberraciones en cuanto a los códigos en lo que es el secretario de Educación de Salud, el secretario de Salud. Entonces, ella envió todas las evidencias de sus percepciones, de lo que tiene, su base es apoyo administrativo en salud A1. Tiene su título, tiene todo. De hecho, el título de ella también se mandó audita. Dije, no voy a hacer una gestión sin saber si es legal. Es un título legal, es todo. Entonces, de un día a otro que te digan, o sea, te vas. Y lo vimos y lo comentamos ahora el 15 de marzo con el gobernador. El secretario de Salud es la primera vez que nos ha atendido desde que somos y desde que estamos solicitando audiencias. Nos mandaba mesas de trabajo con la doctora Silvia Ruiz, con el director estatal de enfermería Pedro Verdugo, con diferentes autoridades de ahí que realmente ellos tienen un cargo, pero no tienen la facultad de solucionar lo que pedíamos. Uh-huh. Es que dicen, es que son de enfermería, mándenlo con el director estatal de enfermería. Pero las cosas que nosotros queríamos ver eran los sueldos, uh-huh, las categorizaciones, y esas no las puede hacer esa área. Esa área tiene otras facultades. Entonces, era para que nos hubieran mandado con las áreas de recursos humanos, con las áreas de Hacienda, con otro tipo de instancias, pues. Uh-huh. Entonces, sí atrasó mucho esa situación. Igual asistíamos a las reuniones y hasta las mismas autoridades nos decían. La doctora Silvia Ruiz decía, pues los atiendo, pero no está en mis facultades. Y yo, doctora, sé que no está, Leo, ahorita ya lo vimos, pero usted canalíceme con quien sí tenga las facultades. No nos canalizaban. Entonces, teníamos que estar haciendo una serie de oficios pidiendo y tenemos bastantes oficios emitidos, que es la evidencia que hemos estado llevando. Y si esta situación de Mayra y de otros compañeros pues no se soluciona, nos vamos a tener que ir a donde tengamos que ir, ya sea Fiscalía, Derechos Humanos Internacionales, ya veríamos la instancia que nos ayude. Estamos esperando porque se comprometió el gobernador el 15 de marzo a apoyar, ya nos había solucionado otras cuestiones anteriores, y si no, pues vamos a seguir hasta que tengamos la dignificación. Oye, si tú fueras recién egresada de enfermería, ¿a qué institución meterías papeles primero actualmente, 2024? ¿Al ISSSTE, a Secretaría de Salud, a IMSS Bienestar o a IMSS Ordinario, por ejemplo? ¿O a otro? ¿O a privado, por ejemplo? ¿A qué metería papeles? Ajá. Ninguno me convence. Te voy a decir la verdad porque ya los conocí todos. Entonces yo digo que ahorita están en ajustes. Y te voy a ser sincera. Ahorita yo he visto que los sindicatos están muy comprometidos, algunos, no todos. Hay unos sí que están trabajando por apoyar. Entonces sí, porque ya he tenido reunión con algunos y he visto que están movilizando esa parte. Pero, por ejemplo, si te vas al ISSSTE, ya ves lo que acaba de pasar. 1,900 a la quincena, 3 semanas sin que les paguen, pierdes la pierna, nunca te la pagan, y puedes durar hasta 7 años, que es una de las que tenemos como mayor antigüedad, 7 años de suplente, sin base. Entonces, te vas al IMSS Ordinario, que es el que decían que pagaba más, mejor sindicato. Hemos tenido casos donde el sindicato no ha podido ayudar, que dejó que despidieran injustificadamente a compañeros. Tenemos ahí los folios y todo, donde no hubo intervención sindicato como tal, teniendo evidencias. Y hay personas, por ejemplo, en Guaymas, hay enfermeras en el IMSS Ordinario que tienen 4 años y no les ha llegado la base. Entonces no se aleja mucho de la realidad del ISSSTE. Uh-huh. La ventaja de ahí es que entras y ya tienes, como que entras ya con una matrícula y entras con un servicio médico y cotizando la parte de la antigüedad como tal. Pero para que te hablen como esposo de trabajadora o algo así, hay personas que tienen 10 años y no les hablan. Entonces no hay garantía de tampoco. En el ISSSTESON pasa algo similar. De hecho, el 2018 creo que se hizo la movilización para obtener un sindicato para apoyar a los suplentes y eventuales del ISSSTESON, porque no tenían
no tenían apoyo por parte de ninguno, si los traían así tipo ISSSTE. Entonces, ellos ya tuvieron ese logro y han conseguido, de hecho, estas últimas semanas he visto que han publicado más las cuestiones de las bases. Los mismos compañeros que están aquí en el movimiento me mandan, Cari, mira, ya se está empezando a mover esto, de todos los hospitales. ¿Y qué otro? El IMSS ordinario OPD. Ahorita, por ejemplo, entrar a lo que es el Sistema Universal de Salud al nuevo, puede sonar tentador una parte de un cheque que te marca 11,000 pesos como general o algo, pero ve las condiciones generales de trabajo. O sea, yo quisiera que reforzaran la parte laboral. Me estás dando un hospital nuevo y no tiene muchas cosas que yo hubiera esperado en un hospital nuevo. Lo que decías de no hay espacio para lactancia. O sea, lo básico. ¿Horarios cómo están? ¿Igual o están un poquito Unificaron los horarios porque también tenían unas desviaciones en horarios. Sí. Entonces, y ahí en el Hospital General, en el nuevo, hubo acoso laboral por parte de Jefatura de Enfermería. Renunciaron, según los reportes que nos dieron, 57 enfermeras en un mes. Cerraron el servicio de ortopedia y una sala de quirófano. Todos esos datos los saco porque tenemos las evidencias por parte de los mismos trabajadores. 57 enfermeras renunciaron aquí, al Hospital General del Estado, aquí de Sonora. El nuevo, sí. Entonces, pero todas relacionadas con el mismo motivo de acoso. Acoso laboral, sí. Acoso laboral, ¿nos puedes explicar en qué consistió? Ellas decían que algunas personas de ellas están en la parte de aquí con nosotros, entonces puedo hablar de lo que me han dicho ellas. Hay otras que no pertenecen o no me han hecho llegar los datos, pero era relacionado al acoso laboral, a cómo las trataban, les gritaban, el hostigamiento que había de cambiarlas de un lugar a otro, de negarles permisos, de negarles pases de salida. Sobre todo por parte entonces de las jefas de enfermera o de médicos o de todo mundo. De jefatura de enfermería fue específicamente. Y ese dato lo hicimos por escrito con el nombre y datos de las personas y lo hicimos llegar al gobernador también, refiriendo que tal persona hostiga a las personas y cómo es posible que la sigan premiando con cargos más altos, ¿no? Entonces, aquí, como yo les digo a los compañeros, yo he trabajado en diferentes lugares, he dado clases en diferentes, lo conozco mucha gente aquí de Sonora, pero yo tengo muy claro mi objetivo. Entonces, es manejar datos fríos y lograr lo que queremos, que es la dignificación. Y todo eso que he comentado, todo eso que he hablado y las referencias que tenemos es porque me han hecho llegar evidencias, ya sea de denuncias formales, de actas, de denuncias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Fiscalía, a Contraloría, al DECIDES, que es el de denunciar a los funcionarios. Esa jefa de enfermeras que estaba, incluso en el chat oficial, mandaba actos de proselitismo. Voten por tal presidenta, y ahí están los pantallazos que enviaron ellos a la Contraloría. No se le hizo hasta ahorita nada. Tengo los folios de las denuncias y esos folios y todo se le hizo llegar al gobernador. Entonces estamos esperando que si fue el 15 de marzo la reunión, pues nos atienden. Ya estamos a 10 de abril, ya va para un mes. Y hasta ahorita de todas las peticiones el secretario de Salud no ha atendido ninguna. Oye, ¿y los hospitales privados? ¿Cuál es la situación laboral para las enfermeras, enfermeros? En los hospitales privados hasta ahorita, la parte de ellos se han acercado. También tenemos una área especializada para la parte de hospitales privados porque manejan su propio sistema. Un hospital privado viene a cumplir lo que son los sistemas de certificación. Ya ves que hay partes para el privado, por ejemplo, bueno, el público cumple lo que es la acreditación y la certificación, todo lo que marca lo que son los lineamientos nacionales en cuanto a Secretaría de Salud y otros. Pero el hospital privado, aparte de cumplir esos, cumple la cuestión relacionada con John Commission o de Canadá, o depende con quién estén. Para quedar bien con los seguros, digamos, sobre todo. Sí, ¿no? entonces tienen que dar cumplimiento por el TLC y otras cosas, ¿no? Entonces ellos a veces presentan los compañeros un doble estrés porque es como que todo lo de aquí más todo lo de allá, más en ocasiones también los tienen de contrato, no hay una certeza laboral. Pero varios compañeros incluso me dijeron, no, Cari, es que yo veo que todo está tan complicado en el sector público que mejor me quedo aquí en el privado. Aquí tengo mi servicio médico, aquí se me ofrece, me hacen descuentos, aquí mi jefa me está tratando bien, aquí sé que si ocupo algo me van a ayudar. Pero ¿la carga no es tan alta a veces? En ocasiones sí es alta la carga. Entonces, en esa parte ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque supongamos que hay un hospital privado y de repente abren bolsa de trabajo en cierto hospital. Te voy a contar el caso. En el 2013, creo, abrieron la 14 del IMSS, el HGZ 14 del IMSS ordinario, que está aquí en Hermosillo.
Entonces hubo una renuncia masiva en diferentes hospitales privados, incluso de otros públicos que se fueron de suplentes y se fueron para acá. Entonces cada que se abre una oferta laboral grande en un sector público hay renuncias masivas en los privados y eso afecta obviamente en la carga de trabajo de ellos. Pero pues ellos tienen todo el derecho a migrar en donde le convengan las cuestiones laborales. Hasta ahorita tengo pendiente reunión con ellos y he hablado también con sindicatos de hospitales privados porque ellos me decían, ¿es que eres de sector público? No, le dije. Es Movimiento por Enfermería en Sonora en donde esté la enfermería, o sea, la enfermería que esté en el sistema penitenciario. Tenemos un comité de enfermería penitenciaria que son los que les decían las cárceles, ¿no? Que ahora son los cerezos. Hay enfermeras en la Secretaría de Educación y Cultura, hay enfermeras en todos lados. Entonces, la parte privada tenemos esas reuniones también pendientes por peticiones de los compañeros. Ya esos casos específicos los mencionaría ya que tuviera ya la certeza, ¿no? de investigarlos y ver. Y para trabajar entonces otra vez ya que hiciste la recapitulación de las condiciones laborales de las enfermeras, ¿a cuál entrarías a trabajar? Si no tuvieras trabajo actualmente, ¿a cuál meterías papeles para trabajar? Fíjate, yo le tenía mucha fe al IMSS ordinario, pero ya he visto muchas injusticias. Entonces yo todavía quiero pensar que van a mejorar. Y el ISSSTE, ya estando de base, tienes buenas prestaciones y un sistema ahí, ¿no? Muy bonito, pero tardas mucho para entrar. La verdad, no me convence ninguno. No. Pudiera trabajar por necesidad, pero no me convence ninguno. ¿Y privado? Privado, hasta ahorita, sector privado. Yo los veo al sector privado un poco inestable. Yo digo que sí les está impactando, impresionando un poco la parte del sector público, todos los cambios que hay, porque siempre habían estado muy de la mano. Entonces, yo digo que primero tendría que ver las condiciones generales de trabajo de ellos también, porque no las conozco. O sea, no es la misma ver un hospital muy bonito a que las condiciones sean igual de bellas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya a estas alturas, a lo mejor sí acabara de salir ahorita de la carrera. Yo cuando salí de la carrera no sabía muchas cosas laborales, porque no vienen mucho en el plan de estudios, la enfermería pericial o legislativo, cómo defenderte ante agresiones. Actualmente yo veo que todavía las formaciones de todos los profesionales de la salud se enfocan mucho en los derechos de los pacientes y así como que, los derechos de los trabajadores. Pero, ¿qué pasa si un paciente te agrede? O sea, hay todo un protocolo para defenderte, o sea, no es nada más el atenderlo, sino también cuidarte tú, tu integridad. ¿Te ha pasado que te agreda o te grite algún paciente? Sí, que exigía un medicamento que ahorita está muy vetado en todo México, que hay narcomenudeo. Sí, curiosamente llegó gritando y pidiendo específicamente ese medicamento, ¿no? Entonces, pues no se lo dimos porque no cumplía con la valoración y empezó a querer agredirnos a todos. Entonces, ¿Físicamente golpeó? A una compañera. Se hizo el protocolo y todo y se levantó todo un proceso de investigación hacia la persona. Que en otros tiempos, te aseguro, no lo hubiéramos hecho, lo hubiéramos dejado ir, pero ahorita ya tienen que aprender ellos también que nosotros también tenemos derecho. Imagínate que alguien te quite la vida en tu lugar de trabajo. No me mata a mí nada más. ¿Quién cuida a mis hijas? O sea, hay que ver también que nosotros también somos personas y tenemos derechos. ¿En qué momento marcas la línea de que el paciente o el familiar ya se excedió? O sea, de que te levanta la voz, que te diga alguna palabra o que amenace con violencia física. Yo digo que para eso se tiene que estudiar. Te voy a decir por qué. Porque yo he visto que hay personas que dicen, es que él me está gritando. Y yo, ¿y qué diagnóstico tiene? No, pues es un paciente nefrópata, pero ya la van a meter hemodiálisis. Y entonces, cuando a la persona le gusta estudiar, tú dices, los asuados están hasta arriba, le está causando una encefalitis. O sea, ya te empiezas tú a ver otras cuestiones. No, la parte humana y el defenderte, nunca la debes deslindar de la parte de la ciencia, porque para eso tú estás ahí para atender a una persona. Si esa persona se muestra agresiva, a veces no es porque él sea agresivo, sino que está respondiendo a unos datos o a una afección sistémica, patológica o algo. Entonces, en ese caso, a mí me tocó un paciente que sí fue así. Entonces, el paciente realmente es un paciente renal, que él traía los asuados que le llamamos ahí, todos los que se debían de haber desechado en el cuerpo, nunca se desecharon, y los traía en las partes de la cabeza, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Entonces, hay que estar irritado. Y al momento en que lo pasaron a hemodiálisis, que es la máquina que deslimpia la sangre, salió y, discúlpame, mijita, es que era otra persona. Sí. Entonces yo digo
que el límite lo debemos de poner, pero previo análisis y pensamiento crítico de nosotros. Con el contexto. No es nada más viene gritando, oye, a lo mejor y anda mal, o es que él me empezó a hacer así, oye, a lo mejor son movimientos involuntarios, o sea, evalúalo. Es que no quiere que lo atienda, está así, oye, pues está descerebrado. O sea, no me responde. Sí, o sea, me volteó los ojos, oye, pues tiene midriasis, está respondiendo. Entonces, esa parte, no nos debemos de tener mucho control emocional, porque no es nada más decir, me está agrediendo, sino quítenle el me, dirían algunos, y está agrediendo. Entonces, ¿por qué está agrediendo? No siempre se lo tomen personal, digamos. Exacto, o sea, él ni te conoce, pues, o sea, te está viendo cerquita, y pues ahí es donde le damos de perder enfermería, que casi siempre somos las primeras que llegamos, ahí estamos el médico y la enfermera, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que no hay que perderla siempre, el ver la situación en el marco de la ciencia. Ya si ves que ya viste todos los datos, signos vitales, o sea, sí me está agrediendo, entonces ya mandas a hablar seguridad, testigos y todo lo que amerite que se haga. Oye, la famosa frase de por mí tragas, ¿te la han llegado a decir algún paciente? Ay, es protocolo. Sí, ¿sí te la han dicho? Sí, pues es como que si eres trabajador de la salud y nunca te han dicho eso. ¿Qué respuesta les das ante esto? Pues ni he tragado, dígale. Bueno, fuera. ¿Y es en qué contexto te la dicen? Generalmente están molestos porque, digo, pueden ser muchos motivos, pero la mayoría de las veces porque tardaron la atención, por falta de medicamentos. Generalmente es porque les falta algo, ya sea un medicamento, exacto, ya sea un medicamento o porque la atención no ha sido rápida, no ha pasado a su familiar. Entonces, ahí, por ejemplo, es una agresión que ellos usan. Yo digo, ya poniéndome ahora así como de los dos lados para tener un poquito de contexto en el por qué, pues obviamente ellos nos ven como servidores públicos, porque somos servidores públicos, o sea, entonces, ¿qué dicen ellos? Yo estoy apostándole a un gobierno que me va a ayudar, y este gobierno no me está ayudando, entonces, todo lo que a mí me quitan cuando pago el predial, el carro, o sea, hay impuesto por si tienes dinero, por si no tienes, por si sacas un carro, por si sacas una casa, por si ahorras, o sea, por todo te quitan impuestos, y todos esos impuestos se van bajo el marco de una buena atención hacia ti. Entonces, ¿qué pasa cuando no la tienes? Es decir, estoy manteniendo a todos esos y a mí no me pueden ayudar, pues. Entonces, esa parte la entiendo en la desesperación, pero realmente no deben de ser, ni debemos de permitirlo, pues. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando la cara ahí en ese momento, estamos dando el servicio, que se vayan a los buzones de Contraloría, que metan las denuncias, a lo mejor a nosotros nos ayuda que nos aumenten el personal y los recursos, o sea, el que nos agredan directamente no tiene tanta repercusión como que si lo hacen visible, lo hacen a través de un mecanismo oficial, porque ahí es donde ellos dan argumentos para que se nos incrementen los insumos, el recurso material, humano, financiero, o sea, todo lo que es esa gama de la infraestructura de una unidad hospitalaria. Se desahogaron y se fueron, pero pues no nos ayudaron, pues no dejaron evidencia, una nota de, o sea, entonces... Sí. Y yo creo que ya ni impacto tiene sobre el personal médico, ¿no? O sea, ya ni siquiera te ofende tanto como dices, de tantas veces que a lo mejor te ha llegado. No, porque incluso a mí me pasó con un paciente y al rato yo le di de comer a él porque él se quedó a cuidar a su familiar. Y se rió él porque me dice, ahora yo estoy tragando por ti, me dice. Le digo, es que nos dio mucha ternura porque se quedó hospitalizado su hijo y él había salido del trabajo y no había comido. Entonces, pues pedimos a cocina, hicimos ahí y hablamos con de la cocina y dio otra comida para él. Y no dijimos nada nosotros, ¿no? Pero y él dijo, dímelo, dice, dímelo lo que me quieras. No, le dije, no le voy a decir, dime que por ti traigo. Pero ya se estaba riendo. Le dice, no, una disculpa. No, le digo, sí lo entiendo. Le dije, pero así no son las cosas. Le digo, no, que no se le haga costumbre. Le digo, ¿por qué? Recomendación general para los pacientes, no digan por mí traga, creo que nunca se ha resuelto más rápido algo, ¿no? Ellos pueden hacer y decir lo que ellos quieran, pero si realmente quieren ayudar a que funcione el servicio, por escrito, que lo hagan por escrito, que digan a mi hijo le faltó tal cosa o tal lugar, entonces eso no nos daña a nosotros, porque nosotros somos parte de todo un sistema, de un macrosistema, entonces el dar evidencia de eso a lo mejor nos ayuda a que nos aumenten el presupuesto, que nos aumenten más el PIB a nosotros, no sé, pues algo. Es decir, hay carencias pero el desquitarse con el personal de salud, pues a lo mejor
de manera fugaz les ayuda a desahogarse o algo, pero no va a generar un impacto a largo plazo. Karina, muchas gracias por haber venido aquí. Vamos a seguirte. Aquí voy a dejar la página del movimiento que encabezas y el movimiento que no solamente es de Sonora, se pueden incluir en cualquier parte de México que estén ejerciendo la medicina, como bien lo dice, no solamente medicina en hospitales públicos, enfermería en hospitales públicos, enfermería en hospitales privados, cualquier duda que tengan sobre escuelas de enfermería, sobre su situación laboral, pueden contactar directamente ahí, directamente en la página, ¿correcto? Okay. Muchas gracias por esta apertura, estos espacios son muy importantes. Lo que hablamos nosotros es a lo que hemos vivido aquí. Sabemos que hay casos muy difíciles en todo el estado y casos muy críticos en todo México. Creo y tengo la esperanza que estamos logrando grandes cambios y sobre todo desde la visión de los que los estamos sufriendo. Entonces, sí, vamos por más. Muchas gracias. Yo creo que sí es muy, muy motivante ver personas como tú.